La última clase que tuvimos, lo que comenzamos a ver fue la función compuesta. ¿Sí? ¿La repasaron algo? ¿Se acuerdan de lo que hicimos ese día o no? Sí, algo. Ya, ¿de qué se trataba? En la función compuesta, vamos a hacer un resumen bien por encimita. Nosotros teníamos dos funciones, ¿cierto? Y la compuesta no era nada más que meter una función dentro de la otra. ¿Sí? Entonces, se representaba así la compuesta, G o F. ¿Y cuál era su ley de correspondencia? Era la que escribíamos primero, evaluada en la que escribíamos después. ¿Sí? Entonces era G evaluado en f de x. ¿Sí? Por ejemplo, vimos algunos ejemplos, estos dos. Si teníamos f de x, esa recta, y g de x, la función raíz. G o f, evaluado en 1, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué era? Era la g, ahí está la g. ¿Evaluada en dónde? En f de 1. Entonces nosotros F de hacíamos 1. f de 1, ¿cierto? F de 1 era, en este caso, 4. Así que lo que había que hacer era G de 4. Y ese era el resultado. ¿Sí? G o F de 4 era lo mismo que hacer G, evaluarlo en el resultado que se obtiene en F al evaluar en 4. ¿Cierto? 3 por 4, 12, más 1, 13. Así que era G de 13. Y en general, si es que nosotros quisiésemos encontrar la fórmula que define la compuesta, decíamos G o F en X, por definición, esto era G evaluado en f de x, ¿cierto? ¿Cuál era f de x? En el ejemplo era 3x más 1. Entonces, en vez de f de x, coloco 3x más 1. Y por último, ¿qué significaba hacer g evaluado en 3x más 1? ¿Qué era eso? ¿Qué es lo que Esa se era hacía? nuestra X. ¿Cómo? Esa era nuestra X. Exacto. Raíz de Nuestra... X. Sí, porque si aquí iba una x, dijimos que aquí iba una x. Si aquí iba un 1, aquí iba un 1. Si aquí iba una t, aquí iba una t. ¿Sí? Eso era lo que significaba la notación. Si aquí iba un t al cuadrado, aquí iba un t al cuadrado, ¿cierto? Si aquí iba cualquier símbolo, aquí iba el mismo símbolo. Esa es la gracia de las funciones. Entonces, hacer g en todo este bicho, ¿sí? En toda esa cosa, era repetir lo mismo aquí adentro. ¿Ya? Entonces, esa era la forma que teníamos nosotros para encontrar la fórmula o la regla de correspondencia de la función compuesta. ¿Ya? Pero esa era una sola cosa, ¿sí? Solo la fórmula. Lo otro que teníamos que saber identificar era su dominio. ¿Sí? El dominio de la compuesta. O sea, en otras palabras, esto, lo que va aquí. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacíamos? Era cosa de ir mirando cómo estaba escrita la composición. O sea, de partida, esto tiene que estar bien definido. O sea, tiene que ser un número real. Y para que eso sea un número real, X tiene que estar en el dominio de F. ¿Sí? Para que al menos esto esté bien. ¿Sí? De un número real. Y después, ¿qué es lo que tiene que pasar? La función g, tenemos que poder evaluarla en esto. ¿Sí? Tenemos que poder evaluarla en esto. ¿Y eso cómo lo logramos?
diciendo que todo esto tiene que estar en el dominio de G. ¿Ya? Entonces, este es el dominio de la compuesta, siempre. Son los X en el dominio de F, tal que F de X está en el dominio de G. O dicho ya en palabras más visuales de lo que estamos haciendo, son los X en el dominio de la de adentro, tal que lo que está adentro está en el dominio de la de afuera. X en el dominio de la función de adentro. Profe, me perdí, ¿lo podría explicar con palabras más facilitas, por favor? ¿Sí? O con un ejemplo, no sé. Ya. Sí, lo vamos a ver con el mismo ejemplo que mostré antes. Este. Ya. En este caso. ¿Cuál es el primer paso a hacer? O sea, de aquí a acá. ¿Qué fue lo que hicimos? Definir F. O sea, primero la definición de compuesta, ¿cierto? ¿Qué significa? Ya. Y acá, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta parte? El dominio de F. No, sin hablar de dominios, ¿qué es lo que estoy haciendo en lo que marque? Reemplazando la X Exacto. de F. Reemplazando la X en la F, que sería 1 en este caso. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que pasar es que si yo estoy reemplazando esto en la F, esto tiene que estar en el dominio de la F. Si no está en el dominio, no lo puedo evaluar. ¿Sí o no? Lo primero que tiene que pasar es que esto debe pertenecer al dominio de la F. O si no, esto yo no lo puedo calcular. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí primero. El X tiene que estar en el dominio de la F, o si no, no lo vamos a poder calcular. ¿Sí? Eso es esta primera parte. Ya. Y después, ¿cuánto me dio esto? 4. 4. 4. Entonces, para yo poder calcular esto, lo que tiene que pasar es que este 4 debe pertenecer al dominio de la G. Si no, no lo puedo calcular. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso es lo que estamos diciendo después. Todo este resultado debe pertenecer al dominio de G. Todo este resultado de lo de adentro debe pertenecer al dominio de la G. ¿Sí? Entonces, eso es. Es simplemente darse cuenta que para poder hacer este cálculo, primero yo tengo que poder calcular esto. O sea, el X tiene que pertenecer al dominio de F. Y después, para terminar el cálculo, o sea, para hacerlo ya el resultado final, esto yo tengo que poder insertarlo en la G. ¿Y cómo digo eso? Tiene que ser parte de su dominio. ¿Sí? ¿Ahí sí o no? Sí, profe, gracias.
Ya, y aquí vimos, y esto fue lo último que hicimos ese día. Con las mismas funciones, calculamos el dominio de la compuesta. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales. Los reales, ¿cierto? Porque es una función de primer orden, las que uno ve en el colegio, y esa uno puede insertar cualquier cosa en la X. Y siempre se va a poder calcular algo. ¿Sí? ¿Cuál era el dominio de esta función? Del 0 al infinito positivo. Las Exacto, raíces ¿cierto? no pueden ser negativas. Justamente, del 0 incluido, en este caso, al más infinito. ¿Sí? Ya. Y lo que hicimos después fue calcular el dominio de la compuesta. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba? Los x en el dominio de la f, ¿sí? Tal que f de x está en el dominio de la g. Esa es la definición. Simplemente la estoy copiando. ¿Sí? Y después nosotros empezamos a desglosar, o sea, ya a reemplazar cosas. ¿Cuál era el dominio de f? Los números reales. Los números reales. ¿Sí? Se dan cuenta que esta es simplemente la definición. Y aquí yo reemplacé lo que conozco, que son los dominios. ¿Sí? Entonces, x en el dominio de la f, el dominio de la FCR. ¿Quién es f de x? 3x más 1. De x más 1. ¿Y cuál es el dominio de g? Dijimos. 0 mayor del 0 al más 0 al infinito más infinito. positivo. ¿Sí? Ahí está. Va, 0 infinito. ¿Sí? Entonces, esto es definición y esto es reemplazar lo que tenemos en este caso. Los datos, por así decirlo. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué significa que 3x más 1 pertenezca a este intervalo? Tiene que ser mayor o igual a 0. Exacto, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual a 0. Acuérdense que si ustedes tienen a, por ejemplo, en un cierto intervalo, por ejemplo, del 1 al 3, ¿qué significa eso? En términos de desigualdades. Que está entre el 1 y el 3. Que 1 es menor o igual a menor o igual que 3. ¿Sí? Entonces pasa un fenómeno similar aquí. Aquí tenemos que un elemento pertenece a un intervalo. Siempre eso lo podemos reescribir con desigualdades. ¿Sí? Ya. ¿Y esta? ¿Qué solución tiene? La solución de todo. La solución de esto, Al menos un tercio más infinito está al lado. ¿cierto? Que es esto de acá. Sí. Entonces, el dominio de la compuesta son los x en R, tal que se cumple esto. ¿Y cuándo se cumple eso? Dijimos que del menos un tercio hacia arriba. Y ese es el dominio. ¿Sí? Entonces, resumen. El dominio de la compuesta no es nada más que primero encontrar los dominios de cada una por separado. ¿Sí? Y después reemplazar en la definición. ¿Sí? Dijimos otra cosa de la compuesta. ¿Qué pasa si componemos en otro orden? ¿Resultaba lo mismo? ¿Es lo mismo G No, o F que F o G? no era conmutativa. No era conmutativo, ¿cierto? Y de hecho hicimos la prueba, creo. A ver. Aquí están.
Sí, O sea, esta prueba la hicimos, pero con otra función, ¿sí? No con la misma. Hicimos las dos composiciones y resultó que no daba lo mismo. ¿Ya? Ya, y eso fue lo que hicimos la última clase. Definimos la compuesta, su dominio, ¿sí? Y su regla de correspondencia. Lo que nos falta ver ahora son algunas propiedades de la compuesta. Y viendo esas propiedades ya finaliza la función compuesta. Ya. ¿Cuáles son las propiedades interesantes? A ver. Benjamín Sandoval, ¿está por ahí? ¿Tiene micrófono? Ya. Fernando Rioseco. Tampoco. Tomás Rodríguez. Profe, ¿le leo? No, porque tú siempre leí. Otro. Ya, ya léeme tú. Ya dice, si F de A en B es invertible y G de B en C es invertible, entonces G o F es invertible y además G o F a la menos 1 es igual a F a la menos 1 o G a la menos 1. Es decir, ¿se está escuchando, cierto? Sí, Es decir, G o F de X es igual a F a la menos 1 de G a la menos 1 de X para todo X perteneciente al dominio de G o F. ya. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esta primera propiedad? Si nosotros tenemos dos funciones que son invertibles, ¿qué significa ser invertible? ¿Se acuerdan? Que tanto A perteneciente a B como B perteneciente a A. O sea, que podían darse vuelta. Sí, va por ahí, pero más específico, una función invertible, ¿qué tenía que cumplir? es lo de función inversa, como ser biyectiva, ¿o no? Eso, ser biyectiva, ¿sí? O sea, si f es una función biyectiva, g es una función biyectiva, ¿qué es lo que pasa? La compuesta, fíjense que es bien importante esto. Si nosotros tenemos dos funciones invertibles, ¿qué pasa con la compuesta? ¿Cómo es la compuesta de dos invertibles? Está- También es Están invertible. invertidas. Exacto. Ah, ¿Sí? Entonces, eso tienen que dejarlo marcado en alguna parte, porque podría perfectamente ser pregunta de prueba. Si nosotros tenemos dos funciones que son invertibles, si hacemos la composición, esa compuesta es invertible, ¿sí o no? ¿Qué dirían ustedes? ¿cómo? Disculpe, profe, no lo escuché. Sí. Repito, si nosotros tenemos dos funciones que son invertibles, ¿sí? ¿Qué pasa con la compuesta? ¿Es invertible? Ah, ¿va a ser invertible? Sí, ¿cierto? Sí,
Sí, Yo creo que sí. Sí, pues, ahí lo estamos afirmando. creo que más donde dice decir, ahí lo está afirmando, ¿no es cierto? ¿No? Aquí, entonces, GOF es invertible. Ahí lo estoy afirmando. Ya. ¿Sí? Lo que estoy diciendo después es dando la fórmula para la inversa. ¿Sí? O sea, la compuesta es invertible, bien, y además esa es la fórmula para la inversa. ¿Sí? La inversa de la compuesta no es nada más que componer de adentro hacia afuera las inversas. ¿Sí? O sea, primero la inversa de la f la compongo con la inversa de la g, y esa es la inversa de la compuesta. ¿Ya? Me había faltado un menos uno. Entonces, ustedes tienen dos invertibles, las componen, también resulta invertible. Y además, ¿qué es lo que pasa? Si componen las inversas en el orden opuesto, tienen la inversa de la compuesta. ¿Ya? Y la segunda, que esta también es importante, dice, si f de A en B es invertible y G de B en A, fíjense ¿qué está pasando con el dominio y el codominio? De A a B, y acá lo tenemos Está invertido. al revés, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si nosotros tenemos una función y otra función que está con esto invertido, tal que la compuesta evaluada en x resulta el mismo x, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ahí dice que G igual a F a la menos 1, o sea, la inversa de F. Exacto, ¿cierto? O sea, en otras palabras, si yo compongo una función con su inversa, quedo igual, ¿sí? La evalúo en un cierto x, una función con su inversa me da el mismo x. ¿Ya? Eso significa. Por ejemplo, a ver, ¿dónde tengo una? El otro día, a ver, ¿a dónde quedó? Voy a buscarla. Que el otro día calculamos una inversa. No, no era en este documento. Abajo. Aquí está. Ya. Bueno, antes del receso, nosotros trabajamos con esa función y nos dimos cuenta de que la inversa, ¿de dónde en dónde va la inversa de f? ¿Cuál es el dominio? Igual de R a menos el 1, menos el conjunto Exacto, del 1. ¿cierto? O sea, pero es del que está acá, ¿cierto? Siempre la inversa Claro, va al al revés. contrario. En este caso son los dos lo mismo. Ya, pero no siempre va a ser así.
Esa es la inversa. Ya que resultó en este caso ser más encima la misma función. Ya, ¿qué pasa si hago la compuesta de las dos? Ya. ¿Qué significaba esto? Primero que todo. Su resultado será X. Sí, va a dar X, pero comprobémoslo. ¿Sí? Primero, ¿qué significa esto solamente? Ah, Como F compuesta, evaluado en F de menos 1. ¿cierto? F evaluado en... F de menos 1, X. Ya, ahora, esto está aquí. Así que lo reemplazamos. F evaluado en X partido en X menos 1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Acá está la F, ¿No viste la F evaluar en X partido en X menos 1? ¿cierto? O sea, Reemplazar las X. reemplazar todas las X por todo este bicho. ¿Cierto? Eso significa. Entonces, aquí tenemos una X, lo reemplazamos por todo esto. Y abajo tenemos X menos 1, o sea, va a ser todo esto menos 1. ¿Sí? Así nos queda la compuesta. ¿Cuánto nos queda el denominador si es que lo calculamos? Esto es una resta de fracciones, Ah, ¿cierto? Sería X menos... 1 X. partido de X menos 1. Exacto, ¿cierto? Si hacemos el desarrollo es eso, pero al reducir términos nos quedaría 1 partido en X menos 1. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cómo se dividía en fracciones? X al cuadrado menos 1. No, X al cuadrado menos Se X. pasaba multiplicando por el inverso. O sea, quedaría X partido de X menos 1 por X menos 1 partido 1. Exacto, ¿cierto? Siempre que nosotros dividimos fracciones, pasábamos la de abajo arriba, pero invertida, ¿cierto? Ya, ¿y cuál es el resultado? Esto está más fácil de calcular. ¿Cuál es el resultado de eso? X al X cuadrado cuadrado menos menos X 1, partido de X. X cuadrado menos X partido X menos 1. ¿Y más simple que eso? ¿Puedo cancelar uno de abajo y uno de arriba? Exacto, eso. Sería X partido 1. ¿Y cuánto es X partido 1? X. 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 ¿Se dan cuenta? Siempre que uno componga una función con su inversa y le evalúen un número, va a dar el mismo número. Eso estamos diciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Aquí estamos. Si yo les dijera que se cumple esta propiedad para una función f y una g cualquiera, y yo les digo, la g es la inversa de la f, ¿qué me dicen ustedes? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Puede repetir, Falso. por favor, profe? Yo les digo que se cumple lo que marqué. G de f de 2 es igual a 1.
y les afirmo, G es la inversa de F. Ustedes me dicen, ¿eso es verdadero o eso es falso? ¿Falso? ¿Por qué? Es falso porque si fuera la inversa tendría que ser -2, ¿no? Tendría que ser 2. Tendría que ser 2. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí ya puede haber una pregunta que de verdadero y falso que venga. ¿Sí? ¿Cómo reconocer si una función es la inversa o no de forma directa? Si yo les digo g de x es igual a x menos 1, f de x es igual a x más 1, g es la inversa de f, ¿cómo lo podríamos comprobar de forma rápida? ¿Qué pasa si yo compongo estas dos? ¿Cuánto me resulta? Ah, sí, es la inversa. Sí, ¿cierto? ¿Qué pasa si las compongo? Sí, y menos 1 igual a x. Da x, ¿cierto? Claro. Entonces, en ese caso sí era la inversa. Entonces, esto de acá, chiquillos, les sirve para eso. Si ustedes tienen dos funciones y quieren verificar si una es la inversa de la otra, las componen. Y si resulta ser x, es porque justamente una es la inversa de la otra. ¿Ya? Cuando hagamos ejercicios vamos a ir haciendo detalles particulares en algunos casos, ¿sí? Ya. Otro tipo de función, la función periódica. Yasmín Monsalve, ¿está por ahí? No está. Lisbeth Torres. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bien, Bien, igual. dígame. Función Ya. periódica. Función periódica. Una función que va de, ¿no cómo es? F que va de A. Que va de A, subconjunto de los reales, se llamará función periódica si existe un t mayor a 0, tal que para todo x perteneciente a A, x más t perteneciente a A, implica que función de x es igual a función de x más t. Al menor valor de t, con la propiedad anterior, le denominaremos periodo de f. Ya, entonces, vamos viendo. Ya. La función periódica necesita un número positivo. ¿Sí? En realidad también puede ser negativo, ¿eh? Pero basta con definirlo con un positivo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Si yo tengo un elemento del dominio, si x más t también pertenece al dominio, ¿qué es lo que va a pasar? La imagen del x va a ser igual a la imagen del x más t. ¿Ya? Y ojo, esto es para todo x en el dominio. O sea, por ejemplo, supongamos que aquí está el 0 y aquí está el t. Supongamos que yo tengo esa gráfica. Chuta, no. Ahí está. ¿Qué me está diciendo la definición?
¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo un valor que está aquí? Ya, este es el X. ¿Qué pasa si yo me muevo en T hacia la derecha? Quedo en X más T, ¿cierto? ¿Y qué ocurre con las imágenes de X más T? ¿O los resultados que se obtienen? ¿Cómo son? Dice que son iguales. Son iguales, ¿cierto? O sea, si yo le calculo f a este de aquí, me tiene que dar exactamente lo mismo. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo me gano aquí? En el que está en naranjo. Le llamémoslo x2 y le sumo t. ¿Qué va a pasar con las imágenes? X2 más T van a ser iguales. Van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener a fin de cuentas es que la gráfica se repite. ¿Ya? O sea, de 0 a t, ahí está la gráfica. Y después, afuera de ese intervalo, la gráfica se va a empezar a repetir. No mencionó, este sí. Y para el otro lado lo mismo. Ya, esa es una función periódica. Es una función que tiene un intervalo, ¿sí? En donde la gráfica después se empieza a copiar. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es la función periódica? ¿O no? ¿Alguien no la entendió? Sí, profe. Y nosotros vamos a estudiar dos tipos de funciones periódicas, ¿sí? Que en realidad en estricto rigor las van a ver mejor en álgebra y trigonometría, pero de todas formas tenemos que nombrarlas acá, que son las funciones seno y las funciones coseno. Del colegio, ¿se acuerdan lo que era el seno de algo? Sí, era ¿Dónde se usaba? el cuando tenemos un ángulo y solo nos dan el cateto opuesto, no, el cateto adyacente y la hipotenusa. Era lo opuesto, ¿sí? Coteto Ah, opuesto eso. y hipotenusa. Ya, ¿cierto? Entonces, esto de acá eran las conocidas razones trigonométricas que se veían solo en un triángulo rectángulo, ¿sí? Así es como uno las ve en el colegio, generalmente. Entonces, a este nivel más abstracto, lo vamos a ver en otro tipo de contexto, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una circunferencia de radio 1.
y que esté centrada en el origen. Vamos a ver si me resulta. Ahí. Ahí, de radio 1. ¿Ya? Y voy a trazar un segmento que vaya del origen hasta el borde de la circunferencia, ¿sí? Ojo, que lo estoy trazando aquí en el primer cuadrante, pero podría ser acá, podría ser acá, podría ser acá, podría ser acá, sí, da lo mismo. Lo tracé ahí porque es más fácil de visualizar. ¿Ya? A este angulito que está aquí, o sea, al ángulo que forma el segmento que dibujé con el eje X, le vamos a llamar X. Voy a dibujar un poquito más chico. Ahí está. ¿Cuánto mide este segmento? 1. 1, ¿cierto? Porque es el radio. El radio es la circunferencia y la construí de radio 1. Y aquí es donde viene la magia. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? ¿Cómo las saco? Sería el opuesto y la hipotenusa sería algo partido 1. Y ahí partir por 1. Se parte por 1, pero no sé qué cosa. ¿Cómo se Sería calcula en términos de colegio el coseno de X? el coseno era el cateto adyacente partido la hipotenusa. Ya, y el cateto adyacente es esto, ¿cierto? Sí, Sí. Coloquémosle como cateto adyacente simplemente. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 1. 1. Entonces nos queda así, pues. Y el seno de X, ¿cómo lo calculamos? En este caso sería el cateto 8. El opuesto. El opuesto, ¿cierto? O sea, este. Sí. Partido en la hipotenusa, que es 1. ¿Sí? 1. Ya, entonces, dicho eso, ¿cuáles son las coordenadas del punto? ¿Cuánto es esto? El cateto adyacente, Ya, ¿y eso qué vendría a ser en este caso? el coseno. El coseno. ¿Y cuánto sería esto? El seno. Seno. El seno. Entonces el coseno sería seno partido 1. ¿Cómo? Digo, el ángulo sería el seno partido 1. El seno partido 1, no. ¿El seno partido 1 qué? ¿El seno partido 1? Es que como estábamos buscando el ángulo de X, creo, No, ¿no? aquí el ángulo no lo estamos buscando. Simplemente estábamos viendo las coordenadas de este punto. Sí, lo que sí podíamos decir es que el seno del ángulo era el cateto opuesto partido por 1. ¿Sí? El seno de este angulito es esta distancia partido por 1. O sea, simplemente esta distancia. ¿Ya?
Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para poder definir la función trigonométrica coseno y seno, ¿sí? No necesariamente sobre un triángulo rectángulo, sino que sobre cualquier cosa, ¿sí? ¿Cómo se define? Por ejemplo, si yo le quiero sacar el coseno y seno a ver, 150. ¿Qué es lo único que tengo que mirar? Las coordenadas de este punto. Si yo le quiero sacar el coseno y el seno a 270, ahí esto me vale 270, y miro las coordenadas de este punto. Ahí está el coseno y el seno. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Si es que yo doy una vuelta completa, parto de nuevo. ¿Sí? O sea, si es que el X vale 360 grados, yo quedo en el 0. ¿Sí? Y vuelvo a hacer lo mismo. Si el X vale 390 grados, eso es lo mismo que 360 y después 30. ¿Sí? Entonces, esas son las funciones trigonométricas. Son las funciones que se definen como las coordenadas del punto. Eso lo voy a escribir. La función seno corresponde a la segunda coordenada del punto P en la circunferencia unitaria. Este es el punto P. ¿Ya? Y la función coseno es la primera coordenada de ese punto. Pasemos al GeoGebra para que la visualicen. Ya miren. De partida, esta función, a ver, lo voy a tomar una foto mejor. Esta es la función seno. Primero que todo, ¿se dan cuenta que es periódica o no? Que tiene una forma que se empieza a repetir, Sí, periódico. ¿cierto? ¿Qué es esa, por ejemplo? Esa misma está aquí. Esa misma está aquí, delante cuando la mostré completa. ¿Sí? Entonces la función seno es periódica. ¿Qué es lo que hace desde 0 hasta los 90 grados? Vamos viendo.
¿Cuáles son las coordenadas de este punto? De este. 1, 0. 1, 0, ¿cierto? Este punto tiene coordenada 1,0. ¿Qué significa? Profe, ¿dónde está mostrando que no veo el cursor? Aquí. Ahí. Está 1 en X y gracias. 0 en Y. 1, 0, ¿cierto? Ese es el punto. Ya, ¿y con qué ángulo yo dejo este punto aquí? ¿Cuál tiene que ser el ángulo? 0. 0, ¿cierto? Entonces ahí nosotros ya podemos decir coseno de 0, seno de 0. O sea que el coseno vale de 0 es 1 y el seno de 0 vale 0. 0. ¿Sí? Fíjense en la función seno. ¿Cuánto vale seno de 0? Esto es y igual a seno de x. Si el x vale 0, ¿cuánto vale el y? 0. 0. Aquí está. Pasa por el origen. ¿Sí? ¿Qué pasa a medida que el x va aumentando? ¿Qué pasa con la Aumenta hasta coordenada cierto y? punto. ¿Sí? ¿Qué pasa con la coordenada y? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Si yo sigo aumentando el x, ¿qué pasa con la coordenada y? Sigue aumentando. Sigue aumentando. ¿Y cuál es el máximo valor que alcanza? Ahí sería 1. ¿Y después qué pasa si es que yo sigo aumentando el x? Ahí iría para atrás. Empieza a disminuir, ¿cierto? Disminuiría. Entonces, eso es lo que está haciendo acá, fíjense. Empieza a aumentar, llega a este máximo, y después empieza a disminuir. ¿Sí o no? Sí. Ya. Este punto, el punto lo voy a poner con rojo. ¿Qué coordenadas tiene? Menos 1, 0. Menos 1,0. ¿Sí? O sea, cuando llegamos a este punto, que son los 180 grados, a ver, ¿dónde lo coloco? ¿Cuál es el coseno entonces de 180? Menos 1, Menos 1. ¿Y cuál es el seno de 180? 0. 0. Entonces aquí, en los 180 grados, volvemos a llegar a 0. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el ángulo? Por ejemplo, acá, las coordenadas y son negativas, ¿o no? Y disminuiría. O sea, sí, claro, menores a 0. Menores a 0. Por así decirlo, va aumentando, pero para el otro lado. ¿Cierto? Claro. Eso es lo que está haciendo aquí. Va aumentando, pero en la parte negativa. ¿Hasta que llega a qué punto? Al 0, 1. ¿Al Menos 0,1? Al menos 1. ¿Sí? Aquí está. Menos 1. ¿Y qué hace después? ¿Qué pasa si yo Ahí sigo iría aumentando? aumentando. Aquí va aumentando. Después vuelve al 1 de nuevo, ¿o no? Y después vuelve al 0 de nuevo. ¿Sí? ¿Y qué Ujú. pasa cuando llegamos a esta parte? Empieza de nuevo. Empieza todo de nuevo. Entonces, eso es lo que estamos mostrando aquí con la función seno. Hace todo esto, y todo esto ¿en cuánto lo hace? En 360 grados. En 360 grados. ¿Sí? Ya, ojo. Probablemente, no más que probablemente, de forma segura, en álgebra y trigonometría se van a olvidar de los grados. ¿Sí? O sea, aquí los grados
sexagesimales, que son los grados que ustedes conocen, o sea, la vuelta completa son 360 grados, ya no se van a utilizar, ¿sí? La medida que se utiliza de forma estándar, a nivel internacional, es el radian. ¿Sí? Ah, vale. Así que es para que lo tengan presente. Si es que lo vieron en el colegio, péguenle una repasada. Si no lo han visto, nunca antes van a tener que aprenderlos. Pero básicamente lo que dice esto. Los 360 grados equivale a 2pi radianes. Y un pi radianes son 180. Claro, y ahí ustedes hacen la proporción correspondiente. O sea, si quieren 30 grados, hacen una regla de 3 simple. ¿Sí? Esta es la correspondencia. 360 grados son 2pi radianes. ¿Cuánto es 2pi más o menos? Como 6,28. 6,28. ¿Y ahí qué dice acá? 6,28. Fíjense. ¿Cuándo termina la vuelta? Ah, En claro el que sí. 6, algo. 6, algo. ¿Sí? De hecho, eso es, pues, el 2pi. ¿Ya? Entonces, eso se lo adelanto. El grado ya no va a correr. Lo que va a correr va a ser el radian. ¿Sí? Ya, entonces, de la función seno, ¿qué podemos decir? Definámosla un poco más formal ahora. F. ¿Cuál es el dominio de la función seno? 360. No. No. R. Yo le Real. puedo insertar cualquiera. ¿Sí? Ah, Llega a los números reales, tal que a cada x la asocia y igual a seno de x. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cuál es el recorrido? ¿lo real? No. ¿Cuáles son los valores que alcanza? ¿Qué franja será esa? X. ¿Qué era el Menos recorrido? 1 al 1. Ahí sí. Recuerden que el recorrido de una función son todos los valores que yo puedo obtener. Y en este caso puedo obtener solo valores que están entre menos 1 y 1. ¿Sí o no? Segundo, Sí, profe. ¿cómo se llamaban las funciones tales que si yo tenía esto, había simetría con respecto al origen? Tenían un nombre. ¿Cuál era ese nombre? ¿La impares? Impar, ¿sí? El seno es una función impar. Esto quiere decir que seno de menos x es lo mismo que menos seno de x. ¿Qué más? Lo principal, ¿por qué estamos viendo esta función? Periódico. Es una función periódica. ¿De qué periodo? ¿Cuál era el periodo? 6, y algo. Y en símbolo, para que quede de forma exacta, 2pi radianes. 2pi, ¿cierto? O 2pi radianes. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Tenemos su recorrido, tenemos que es una función impar, o sea, eso quiere decir geométricamente que hay una simetría respecto al origen. ¿Sí? El seno es una función periódica, que de hecho por eso lo estamos estudiando. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? El seno es una función acotada.
¿Qué significaba ser acotada? ¿Se acuerdan? Que acotada superior e inferiormente. Eso era un conjunto, pero ¿qué era una función acotada? Que su valor absoluto era menor o igual a A un número. a un ¿sí? número. Ya, pues si yo a esto le tomo el valor absoluto, esto es siempre menor o igual que 1. ¿Sí o no? Sí. Entonces el seno es una función acotada. Esas 4 cosas podemos decir con respecto a la función seno. Veamos la función coseno ahora. ¿Sí? La función coseno era la primera coordenada del punto. Grafiquémosla. Ahí vamos a ver todo lo de ella. El coseno de x. Ahí está. Miren, ¿se parece o no? Se corrió un poco nomás. De hecho, sí. Que el origen ya no está en el origen. Sí. Y eso vamos a ver por qué. Vamos a hacer un análisis parecido al que hicimos antes, pero para la función coseno. Y con eso vamos a andar por hoy día. Ahí está. Entonces esta es y igual a coseno de x. ¿Ya? Vamos viendo en nuestro circulito. ¿Cuál es el coseno de 0 que habíamos dicho? 1. 1, ¿cierto? 1. Porque es la primera coordenada. Miremos el dibujo. Cuando x vale 0, ¿cuál es la y? ¿O cuál es este punto? 1. 1, ¿cierto? 0,1. Entonces está bien, pues. El coseno tiene que pasar por ahí. ¿Qué es lo que hace el coseno a medida que este punto va para allá? ¿Qué pasa con las componentes x? Disminuyen. Disminuyen. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo, miren, disminuye. ¿Sí? Cuando llegamos a los 90 grados, ¿cuál es la componente x de este punto? 0. ¿Sí? Sería 0. 0, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando, llega a 0. Y después empieza a ser un fenómeno que es similar al del seno. Disminuye, llega a 0, sigue disminuyendo, llega al menos 1, después empieza a crecer, llega al 0, y después vuelve a ser, ¿cuánto? 1. 1. En 0 grado. Entonces, hace todo esto. Y después, ¿qué es lo que empieza a hacer? Se repite. Se repite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros ya dimos una vuelta. ¿Sí? Y ahí se empieza a repetir. Entonces, vamos viendo. La función coseno, f, su dominio. ¿Cuál es su dominio? Los reales. Los reales. Entrega valores reales. Y escribamos cosas parecidas a lo anterior. ¿Cuál es el recorrido de esta función? Menos 1 al 1. Menos 1 al 1. ¿Qué más dijimos? Era que Con respecto a la paridad. Fíjense, ¿qué pasa cuando nosotros trazamos el eje Y? es simétrica. Es simétrica. ¿Y cómo se llamaban las funciones que eran simétricas respecto al eje Y? Pares.
Pares. ¿Esos son los pares? Sí. Entonces, el coseno es una función par. Esto quiere decir que coseno de x es igual a coseno de menos x. Ya, eso significa ser par. ¿Esta función es periódica? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuál es su Diego. periodo? El 6, el 2pi. 2pi, igual. Igual que la otra. ¿Sí? Si las dos, después de que dan una vuelta, se empiezan a repetir. Si una vuelta son 2pi. ¿Es acotada la función? Sí, también Así. es Va el seno, el coseno. El coseno es una función acotada. ¿Ya? Entonces, esas son las dos funciones periódicas por excelencia. O sea, si alguien habla de funciones periódicas, son las primeras. ¿Sí? Las primeras que ustedes tienen que saber. Y de hecho, más adelante, ustedes al menos, los ingenieros civiles, les sacan el jugo. Si todo lo que son análisis de estructuras se hace con funciones trigonométricas. Cuando tengan, a ver, ¿qué curso sería? Creo que cálculo vectorial, ahí van a ver ecuaciones diferenciales parciales, que eso modela vibraciones, modela estabilidades, modela fuerzas, modela todo, y lo van a hacer con funciones trigonométricas. Así que no crean que estas cosas que aprenden son porque sí, son porque después ustedes les dan una utilidad. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda de esto? ¿Que le haya quedado algo que no entendió? Por mi parte, no, profe. Ya. Bueno, entonces quedamos hasta ahí. El día de mañana vamos a tener clase en el horario de consulta, porque la última clase dijimos eso, ¿cierto? Que la dejábamos a la mitad, pero recuperábamos ahí. Sí.